Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio de geometría, donde nos piden calcular el valor de x y nos dan la gráfica. Nos dan un triángulo ABC que es recto en B. Además que el lado BD es igual al lado DC. Se puede decir que el segmento FD es una mediana, ¿no? Porque divide al lado BC en dos lados iguales. Además que el lado AF vale 3x y el lado FC vale x. También nos da como dato que el lado FD vale 2. Muy bien, para atacar este tipo de problemitas, donde siempre veamos dos lados iguales, generalmente se utiliza lo que viene a ser el teorema de la base media. ¿Qué viene a ser el teorema de la base media? Pues el teorema de la base media se aplica para casos donde nos dan pues segmentos iguales, ¿no? Segmentos iguales. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo cualquiera, voy a dibujar un triángulo cualquiera. Muy bien, digamos que este triángulo tiene vértices A, B y C. ¿Qué vamos a hacerle a este triángulo? Si este triángulo tiene como base AC, voy a trazar una paralela a ese lado, una paralela al lado AC. Pero, ¿con qué finalidad estoy haciendo eso? Pues se traza esta paralela, a ver, tiene que ser paralela, esta viene a ser la simbología de que son paralelas, dos líneas, quiere decir que son paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas? Que si este angulito de aquí vale alfa, el angulito de aquí también va a valer alfa. Si este angulito de aquí vale beta, el angulito de aquí también va a valer beta. Muy bien. Eso significa que sean paralelas. Estoy trazando un segmento paralelo a la base AC, que le voy a denominar EF. Muy bien. ¿Qué características tiene que tener esa base media? La característica fundamental es que tiene que dividir al segmento AB en dos lados iguales. Es decir, que AE es igual a EB. Tienen que ser iguales. Si este es bolita, este también va a ser bolita. Además, que también va a dividir al segmento BC en dos segmentos iguales. Si este de aquí es serruchito, este de aquí también tiene que ser serruchito. No necesariamente el segmento AE va a ser igual al segmento FC, no necesariamente, pero sí son proporcionales. Eso se ve más que todo en el tema de semejanzas, ¿no? De proporciones. Muy bien. ¿Qué propiedad fundamental se cumple aquí? Digamos que la base AC mide, le vamos a dar un valor arbitrario, digamos que vale 2m. Si la base AC vale 2m, EF va a valer m, la mitad. Por eso se le denomina base media, porque es paralela a la base y además es la mitad. Muy bien, vamos a aplicar esta propiedad entonces en este triangulito. Para eso voy a hacer un trazo auxiliar. Del vértice B voy a hacer un trazo. Del vértice B voy a hacer una línea, un segmento, de tal manera que sea paralela. ¿A quién? ¿A quién? Al lado de F. Tiene que ser paralela. Este ladito de aquí tiene que ser paralela al lado de F. Tienen que ser paralelas. Estoy haciendo ese trazo auxiliar. A este lo voy a denominar el vértice G. Muy bien. Entonces, como estos dos lados son paralelas, además se está dividiendo al segmento BC o al lado BC en dos lados iguales o en dos partes iguales, ¿qué vemos aquí? Estamos viendo aquí el teorema de la base media. Se ve que está dividiendo en dos lados iguales y además es paralela, ¿no? Es paralela. Entonces, si estamos viendo que se cumple el teorema de la base media, podemos asegurar que GF puede ser serruchito, va a ser igual a FC, también que va a ser serruchito.
No necesariamente estos dos tienen que ser iguales. GF y BD no van a ser iguales, no necesariamente, solamente son proporcionales. Además, por la base media, si este vale 2, este ladito tiene que valer el doble, o sea, 4. El lado BG vale 4. Muy bien. Además, ¿qué vemos aquí? Por dato del problema nos dice que FC vale X. Pero FC es igual a GF, o sea, que esto también vale X. Pero AF vale 3X. ¿Cuánto valdría AG? AG valdría 2X. Muy bien. Hasta aquí estamos obteniendo ya los datos nada más del problema en el gráfico, ¿no? Estamos ya sacando los valores. Muy bien. Aquí tenemos que darnos cuenta de algo, miren. El segmento, el segmento AG vale 2X, pero GC también vale 2X. AF vale, no, AG vale 2X y GC vale 2, también vale 2X. ¿Qué quiere decir? Que el segmento BG es una mediana. Hemos trazado una mediana. Hemos dividido en dos lados iguales. Entonces, ¿esto para qué nos podría servir? Pues ahora vamos a aplicar el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Si yo menciono el término hipotenusa, pues estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Para que se cumpla, ¿qué cosa? El teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Muy bien, voy a dibujar un triangulito que sea rectángulo. Tiene que ser necesariamente rectángulo, si no, no se cumpliría ese teorema. ¿Por qué se llama mediana relativa a la hipotenusa? Porque es un trazo que se le hace hacia la hipotenusa y lo va a dividir en dos segmentos iguales. Pues sabemos que este es un cateto, esto es otro cateto y el lado mayor viene a ser la hipotenusa. Y le estoy trazando una mediana. ¿Qué quiere decir? Que este ladito va a ser igual a este ladito de aquí. Si este ladito vale M, este ladito también va a ser M. Pero, ¿qué propiedad fundamental se cumple aquí? Pues esta mediana también es M. También va a ser serruchito. MM, este también va a ser M. O sea, se están formando dos triángulos isósceles. Este triángulo isósceles con lado MM y este triángulo isósceles con lado MM. Esta viene a ser el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Este es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Bueno, muy bien, ese sería el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? A ver, acá lo voy a escribir. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien, entonces, ¿aquí dónde vemos eso? ¿Tenemos un ángulo recto? Sí tenemos un ángulo recto, es el vértice B. ¿Tenemos una mediana? Claro que sí. BG es una mediana. El lado AG vale 2X y el lado GC también vale 2X. Entonces, por ese teorema, ¿cuánto debería valer el lado BG? También debería ser 2X. Pero hace un momento obtuvimos que el lado BG vale 4. Por lo tanto, 2X es igual a 4. De donde X vale 2. Entonces, hemos obtenido el valor de X solamente aplicando esas propiedades fundamentales, que son propiedades clásicas, que en ejercicios de este tipo se aplican con bastante frecuencia. El teorema de la base media y el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. No olvidar que el teorema de la base media tiene ciertas características que tiene que cumplir. No es necesario, no es suficiente que dos lados sean paralelos, no es suficiente. Tienen que también dividir en segmentos iguales.
Una vez que cumplen esas características, recién podemos aplicar el teorema de la base media. Si te gustó este video, me ayudarías bastante suscribiéndote y dándole a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Gracias.